Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, llegamos finalmente al final de nuestra materia, al final de nuestro recorrido y con el encuentro de hoy también el final de nuestra unidad número 4. Ahí recordemos que en los últimos encuentros o reuniones de trabajo estuvimos tratando de caracterizar, analizar, problematizar el campo de las políticas educativas en el marco de este capitalismo actual o contemporáneo y en una primera aproximación de tipo macropolítico, educativo, con los trabajos de Mauro Harkin, Luis Bonilla, caracterizamos el campo de las políticas educativa, intentamos reconocer los principales actores e instituciones intervinientes, las principales tendencias, parte de las políticas educativas que se impulsan. En una segunda aproximación, en el encuentro anterior, desde un nivel mesopolítico educativo, centramos nuestro interés particular en las instituciones educativas, en los debates pedagógicos, en las pedagogías, y la idea en esta tercera aproximación es ofrecer un nivel de tipo micropolítico educativo, de análisis, que recupera un poco aquella noción, recuerden los encuentros iniciales, que insistía en la importancia de pensar la educación, además de ser un campo social y político, es una praxis social y política, es una praxis, recuerden ahí, reproductora, productora o transformadora de sujetos sociales, ¿sí? Según sean los principios, las intenciones que la orientan a esa práctica. Y en este caso, la pregunta que nos hacemos en esta tercera aproximación es qué tipo de personalidades, subjetividades se están intentando construir o producir desde las políticas educativas actuales u oficiales. Y para ello vamos a usar un capítulo del texto de Jorge Torres Santomé, que es un pedagogo e investigador español. El libro tiene un par de años solamente, y se titula Prácticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocoloniales. Hay que decir que si bien es un pensador español, está pensando desde el escenario y el contexto europeo, consideramos que buena parte de sus ideas, con las adecuaciones del caso, son muy potentes también para pensar, analizar qué nos está sucediendo también a nivel continental, a nivel nacional, a nivel provincial o local, con las adecuaciones, por supuesto, del caso. Su análisis básicamente en este capítulo está centrado en reconocer, en caracterizar a este sujeto humano que está buscando ser promovido, fomentado, favorecido desde las políticas educativas o curriculares actuales, que él denomina neoliberales, neocolonialistas o conservadoras. El capítulo reconstruye o centra su análisis básicamente en 4 puntos, de los cuales yo 3 voy a reseñar brevemente y ustedes seguramente después con las lecturas que hagan los van a poder profundizar, ahondar, detenerse en los puntos que quieran ampliar y demás. El primero tiene que ver con las características de este ser humano neoliberal que está buscando ser promovido, creado, fomentado y demás. Y para él tiene 4 características. Por un lado, lo económico, un homo económico en el sentido, bueno, que adquiere el dinero, la riqueza, ¿no? Como valor, como principio central de la vida de este ser humano, la acumulación permanente, constante, sonante. En segundo lugar, el consumo y todo lo asociado al consumo, a las prácticas de consumo, ¿no? El consumo sostenido, permanente, a toda costa, constante. La tercera característica es un homo debitor o deudor, deudor en un doble sentido. Por un lado, en el sentido literal, financiero que tiene la deuda, es decir, un ser humano que para alcanzar, responder a las necesidades, los consumos, las exigencias de la sociedad actual que se le propone desde los medios, desde los centros de poder, desde los consumos culturales, está en permanente deuda, ¿no? Se endeuda
para satisfacer esas necesidades, esos intereses, esos consumos, pero también deudor en el sentido de que es un ser que permanentemente está detrás tratando de cumplir, de satisfacer necesidades, gustos, intereses que nunca terminan de satisfacerse, que siempre va a estar en deuda, siempre va a aparecer algo nuevo, ¿sí? Que lo va a traer, que lo va a estimular, que algo que no tiene, algo que, un nuevo objetivo por cumplir, un nuevo propósito, ¿sí? Alcanzar, etcétera, etcétera. Y por último, es un homo numericus en el sentido de un ser medible, cuantificable, calificado en términos de eficiencia, de eficacia, de rendimiento, de alto rendimiento, en todo sentido, laboral, personal, físico, intelectual, ¿no? Y esto permanente sujeto a mediciones, a valoraciones de tipo cuantitativas. Esas serían las 4 características que Jurjo trabaja. En segundo lugar, el tipo de moral que orienta las decisiones, las acciones y las valoraciones de este ser humano que está buscando ser promovido, favorecido, y él dice que son 3 las características, o esta moral tiene 3 rasgos centrales. Por un lado, el esfuerzo, ¿sí? Y todo lo que esto está asociado, pensemos en relación al consumo, a la deuda y a lo numérico, a lo económico en definitiva, el esfuerzo constante y sonante por estar a la moda, por estar a la altura de las circunstancias, muy asociado a la meritocracia, este esfuerzo, no al mérito, sino a la meritocracia, que es meramente un esfuerzo individualista, egoísta, consumista, solipsista. En segundo lugar, la promesa, ¿sí? Esta promesa de cumplimiento de la palabra, de las metas, de los objetivos, ¿sí? Cueste lo que cueste, ¿sí? Y en tercer lugar, la culpa, ¿no? ¿Sí? La culpa de estar permanentemente falto de, en deuda con, no cumpliendo los requisitos, las formas, los mandatos, ¿no? Y todas las consecuencias que la culpa o esta moral autoinfligida o culpógena muchas veces trae aparejado. Y en tercer lugar, este ser humano neocolonialista, colonizado, los rasgos principales y los procesos históricos de conformación. Ahí es muy interesante porque él hace todo un análisis de cuáles son los principales rasgos, completando un poco parte del análisis anterior que hacía, y cómo fue el proceso de conformación, cómo es que se fue conformando este ser humano neocolonialista o colonizado, ¿no? En el marco de este escenario capitalismo actual. Y un punto muy particular es el cuarto, muy adaptado un poco a la realidad española, básicamente, que está atravesada por la influencia religiosa, por eso ahí el católico conservador, los rasgos principales y el desarrollo histórico que esto tuvo, que con algunas adecuaciones también, buena parte de los análisis que él ofrece también se adecúa a algunos países de nuestro continente y a algunas regiones también de nuestro país. Estos serían de estos 4 los 3 puntos que me parecen más importantes y que la lectura nuestra debería detenerse en profundidad, tratando de, por un lado, caracterizar a este ser humano neoliberal, el tipo de moral que orienta sus decisiones, sus acciones, sus valoraciones, y a este ser humano neocolonialista o neocolonizado, cuáles son los principales rasgos y cómo fue el proceso de conformación, ¿sí? Porque si bien en parte, y pensemos en el caso de América Latina y de Argentina, la colonización aparentemente es un proceso que quedó atrás. Sin embargo, hay nuevos procesos de colonización, tecnologías mediante, dispositivos mediante, consumo mediante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tercer punto también es muy, muy interesante de ser pensado, problematizado, y por supuesto que el cuarto, para quienes quieran profundizar en ese punto, también lo pueden tomar. En conclusión, como para cerrar,
Y con esto estamos cerrando toda la unidad número 4, ¿no? Es un cierre general de la unidad. Cada vez que el sistema capitalista encuentra limitada su capacidad de acumulación constante, permanente, sus formas de producción y sus modos de gobierno tienden a modificarse, a sufrir transformaciones para poder reemplazar o superar esos procesos cíclicos de crisis que son inherentes al propio funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, que si cambia el sistema capitalista, digo, ve amenazada, limitada sus capacidades de acumulación permanente, tiende a cambiar la forma de producción y los modos de gobierno de las sociedades, ¿no? Esto para superar las crisis que son cíclicas y que son inherentes al capitalismo. El actual proceso de reestructuración del capitalismo que estamos viviendo, recuerden ahí la transición de un capitalismo industrial a un nuevo tipo de capitalismo, está remodelando profunda y completamente el mundo de la producción y del trabajo, ¿no? Todo el sistema productivo y los modos y formas de trabajar están siendo cambiados, alterados, modificados. El sistema económico financiero, las estructuras, las relaciones sociales y políticas, y las formaciones ideológicas, las representaciones, las prácticas, ¿sí? Toda la vida está siendo modificada, alterada, remodelada. En tercer lugar, el capitalismo en tanto orden social institucionalizado, y esto recuerden el planteo de Fraser, produce y promueve un modelo económico por un lado y al mismo tiempo, y esto es muy importante para enriquecer la mirada clásica en torno al capitalismo, produce y necesita reproducir un modelo societal, un modelo de sociedad político, cultural, científico, afín a ese modelo y a ese proyecto. Y también necesita producir, generar una antropología o un tipo de sociedad determinada, ¿sí? Un patrón o un modo dominante de pensar, de sentir, de desear y de actuar, ¿no? En síntesis, el capitalismo reestructurándose y prefigurándose, procesos que estamos viendo actualmente, prefigura, esto es, moldea, diseña, genera, promueve, es decir, tiene un carácter performativo también, y en este escenario y contexto, y para estas tareas, las tecnologías digitales, los aparatos, las aplicaciones, las plataformas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, son los dispositivos tecnosociales pedagógicos claves. Las viejas instituciones creadas por el capitalismo industrial, es decir, las escuelas, los sistemas educativos oficiales, las familias, quedan relegadas a un papel, a una función marginal, secundaria o subsidiaria, solo encargadas, ¿sí?, a preparar, a entrenar en las competencias, en las habilidades básicas, instrumentales y utilitaristas que necesita el capitalismo en su fase digital actual. Es decir, aquellas instituciones que habían sido claves, centrales para ese capitalismo industrial, hoy están siendo, en su función, están siendo desplazados por los dispositivos sociopedagógicos que son las tecnologías digitales, sean los aparatos, sean las aplicaciones, sea la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esas instituciones tradicionales, llámese escuela, sistema educativo y familia, se les relega a un lugar secundario y solamente se les encarga el entrenamiento de aquellas competencias, aquellas habilidades básicas, instrumentales, utilitaristas que necesita el capitalismo en su fase actual, ¿sí? Esto no quiere decir que estemos de acuerdo, pero esto es un poco el planteo general, ¿no? Buena parte de las crisis y los debates actuales están centrados en esto, ¿no? Hay una fuerte impronta y apuesta a los dispositivos tecnológicos, a las tecnologías digitales, ¿sí?, en favor de estos proyectos educativos y políticos y pedagógicos en curso, ¿no? Y un relego de las instituciones tradicionales. En síntesis, cerramos con estas dos preguntas: ¿qué tipo de sociedad y subjetividad se están construyendo actualmente? Preguntas que son
ampliamente abiertas y quedan para el debate, qué tipo de educación y qué tipo de políticas públicas se promueven para lograr estos propósitos, siguen abiertos. Ustedes van a tener una materia que le va a dar continuidad a este debate que se llama Nuevas Subjetividades y Educación, van a tener en el segundo cuatrimestre. Y yo simplemente para seguir promoviendo los análisis, las lecturas, los debates, recomiendo un par de lecturas actuales que me parece que enriquecen y vienen un poco a complejizar y a problematizar esto que señalaba antes. Por un lado, el texto de Tim Hughes, Comerciantes de la Atención, la lucha épica por entrar en nuestras cabezas, un texto muy interesante. Después el texto de Nick Coudry y Ulises Mejía, El costo de la conexión, cómo los datos colonizan la vida humana y se apropian para el capitalismo. El tercer trabajo es un argentino, es Agustín Valle, texto muy recomendado, Jamás tan cerca, la humanidad que armamos con las pantallas, y un texto ya de algunos años atrás, de Carrera Santa Fe, de Pilar y de Eduardo Luque, Nos quieren más tonto, la escuela según la economía neoliberal. Esto solamente ustedes lo tienen como parte de la bibliografía, solamente para aquellos que quieran después seguir profundizando, discutiendo, analizando o debatiendo estos temas. Bueno, entonces hasta acá. Muchas gracias por la atención, fin del caminar, seguramente nos vamos a estar viendo la próxima y encontrando la próxima semana en un encuentro sincrónico de cierre de la materia, nada más, y bueno, nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias.